¿Qué tal? Muy buenos días. Las bolsas mundiales y sobre todo las europeas volvieron a abrir ayer con una clara tendencia alcista que, sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, se iba diluyendo como consecuencia de los mayores temores respecto a la sostenibilidad del crecimiento mundial en lugar de ese optimismo comercial que habíamos estado disfrutando en los primeros compases de la sesión y en la jornada de ayer. Vimos un mejor comportamiento relativo de la periferia, con el IBEX 35 anotándose subidas más destacadas, mientras que por el lado norteamericano vimos un comportamiento bastante plano. En materia de política, ayer la verdad es que vimos como los dirigentes de la Unión Europea se mostraron reacios y bastante escépticos respecto a la modificación del acuerdo de salida del Brexit, donde recordemos que la primera ministra Theresa May había ido ayer a Bruselas con la idea de mejorar ese acuerdo y garantizar de alguna manera una salida ordenada respecto a la salvaguarda irlandesa y no quedar atrapado dentro del mercado único, pero obtuvo un claro no por respuesta. Y desde el punto de vista de renta fija, ayer vimos bastante estabilidad, tanto de los bonos más solventes, vimos subidas en las tasas de rentabilidad de las curvas norteamericanas y alemanas, mientras que las primas de riesgo periféricas se redujeron en la jornada de ayer. Y por el lado de la divisa vimos bastante estabilidad en el cruce del euro-dólar, mientras que por el lado del crudo Brent vimos alzas por encima del 2% que vuelven a situar la referencia del barril Brent por encima de los $61 el barril. Y respecto a la agenda macroeconómica que conocíamos en la sesión de ayer, decidimos ver cómo los IPCs definitivos del mes de noviembre en Francia y en Alemania se anotaban lecturas similares a las de la primera estimación. En el caso de Alemania veíamos un crecimiento interanual del 2,3% y en Francia del 1,9%, mientras que por el lado de política monetaria ayer tuvimos revisión tanto del crecimiento como de la inflación por parte del BCE y posterior rueda de prensa vimos una rebaja en las previsiones tanto de crecimiento como de inflación y lo más destacado lo tuvimos en la rueda de prensa donde Mario Draghi pues mostró cierta preocupación respecto a las dudas del crecimiento económico del viejo continente y advirtió de la necesidad de un mayor esfuerzo reformista y anunció que se reinvertirán la totalidad de los vencimientos de la deuda en poder del Banco Central Europeo a partir de la primera subida de tipos prevista para verano del 2019. Y por el lado norteamericano conocimos los precios de importación que mostraron mucha debilidad al retroceder un 1,6% en el mes de noviembre, muy por debajo del 1,3% esperado. Conocíamos datos de peticiones de subsidio por desempleo donde firmaban un dato bastante bueno en las 203.000 peticiones, claramente por debajo de las 226.000 esperadas. Y por el lado del déficit fiscal norteamericano del mes de noviembre fue algo superior al estimado hasta los 205.000 millones de dólares frente a los 200.000 anticipados por el consenso de analistas. Y hasta la mañana las bolsas asiáticas cotizan en general con descensos de mayor magnitud en el caso de la bolsa nipona como consecuencia de una amplia batería de datos en China que en general han mostrado bastante debilidad. Debemos de destacar las ventas minoristas del gigante asiático que crecieron un 8,1% interanual en el mes de noviembre frente al 8,8% esperado por el consenso de analistas y nos tendremos que remontar hasta el año 2003 para ver un dato tan flojo de ventas minoristas en China. Además, la producción industrial ha mostrado un avance del 5,4% interanual, también claramente por debajo del 5,9% pronosticado por el consenso de analistas. Y estos temores en el crecimiento de China y en general el crecimiento mundial se están dejando notar también en los futuros, tanto en los europeos como en los norteamericanos, que cotizan claramente a la baja, en el caso de los europeos que abrirán en cuestión de minutos 8 décimas a la baja, en una sesión bastante relevante desde el punto de vista macroeconómico. Hoy seguiremos con los datos de los precios en el caso del IPC definitivo del mes de noviembre en España, con una previsión del 1,7% interanual, y tendremos datos de PMI compuesto preliminar del mes de diciembre en Francia, Alemania, así como para el conjunto de la eurozona, donde se podrían situar en el conjunto de la eurozona en una expansión de 52,8 puntos. Esta tarde conoceremos las ventas minoristas del mes de noviembre en Estados Unidos, que podrían avanzar en el orden de una décima intermensual, así como la producción industrial del mes de noviembre norteamericana, donde podríamos ver un repunte de 3 décimas intermensuales. Esto es todo y buen fin de semana.